para por el cual tú quieres incursionar en la política, pues, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Qué es lo que te está motivando a ti, verdad? Yo creo que no hay duda de actualmente hoy estamos viviendo en en un momento crítico, ¿verdad? En el cual el Señor nos está diciendo que el Señor pues pronto viene, ¿verdad? Y bueno, el cristiano tiene que estar apercibido en esto, pero hablemos un poco de esto, porque la Biblia sí nos enseña de casos de personas que incursionaron en en la política, pues, ¿verdad? Podemos hablar del caso de José y cómo Dios usó a José y permitió que José llegara a ser gobernador de Egipto para poder bendecir a su pueblo en ese tiempo de escasez, para que el pueblo de Israel pudiera llegar a Egipto y pudiera tener alimentación durante ese momento. Tenemos el caso de Daniel y cómo Daniel pudo ser un consejero del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces, ¿será que el cristiano debería o no debería permanecer en la política, participar activamente en la política? Bueno, yo creo que eso es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, no podemos hacer una tendencia. Tampoco, pues, yo creo que sería bastante atrevido decir que pues, Dios nos diseñó para poder incidir a todos en el sistema político. O sea, y hablando de la política partidaria, por ejemplo, en nuestro país esa es una manera de hacer política, aunque no debería ser la única. La sociedad civil hace también política. Las iglesias, lo queramos o no, las iglesias y sobre todo la iglesia evangélica en los últimos 20 años, por el enorme peso estadístico que tiene, ha hecho política. Yo creo que de una manera bastante, en algunos casos cuestionable, endosando a candidatos, lo cual creo que sí no debe ser la función de la iglesia. La función debe estar alineada a valores del reino y no a valores del hombre. Yo creo que hay personas en específicas que pueden tener el llamado de ser muy íntegros y de incidir en la política. Siendo absolutamente honesto, en la historia reciente de la política partidaria, al menos en Centroamérica, no tengo tal vez un buen ejemplo que mostrar porque tal vez no hemos sido tan exitosos en ese sentido, ¿no? De tener buenos ejemplos de cristianos que han incidido positivamente. Creo que los ha de haber, pero tal vez no han sido conocidos. Lastimosamente tenemos conocimiento de otros que sí no han sido tan buenos, ¿verdad? De hecho que han sido muy inefectivos y que tal vez el problema fue que entraron diciendo yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios y por eso voten por mí, y tal vez no es la mejor manera de entrar en esto. Entonces, respuesta corta, creo que sí, alguna gente va a tener llamado para eso y si deja que el Espíritu Santo lo guíe, va a tener bastante incidencia con buenas maneras. Y creo que todos los cristianos tenemos una perspectiva política y creo que la iglesia debe incidir en el gobierno de sus países. Si no incide en el gobierno de sus países, que posiblemente algo anda mal. Porque si estamos hablando que en nuestro país estamos hablando de casi un 30% de población cristiana evangélica y la incidencia tampoco es posiblemente que no estamos haciendo las cosas muy bien. Ok, totalmente de acuerdo, hermano, ¿verdad? Y mira, hoy en día, pues yo he estado viendo y siempre sigo las noticias del país y veo todo lo que pasa en el país, ¿verdad? Y hay algo que a mí me ha preocupado en estos días porque he visto una campaña donde no hay ninguna propuesta, donde ningún ente ha propuesto nada más que atacarse entre ellos. Entonces prácticamente no sabemos qué es lo que puede pasar después de las elecciones, ¿verdad? Y la iglesia, como cristianos, tenemos ciertos principios, que estos principios no deberían estar en juego, como por ejemplo, la Biblia nos dice que fuimos creados hombre y mujer y que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer, ¿verdad? La Biblia nos enseña también, ¿verdad? Que no tenemos que prestarnos, pues, ¿verdad? A esas cosas, a esas cosas liberales, porque si bien yo pienso que la iglesia es el hospital donde el enfermo tiene que llegar a sanarse, ¿verdad? Donde no le vamos a cerrar las puertas al pecador, porque la palabra del Señor eso nos enseña, pues, que somos llamados a ser la luz, a ser la sal de este mundo, pues, ¿verdad? Y las iglesias
deberían de no, en nuestra cultura latinoamericana, siento yo, ¿verdad? Hay muchas cosas. Por ejemplo, tú te acuerdas que una vez hicimos un experimento en la iglesia que llevamos a unos jóvenes vestidos de emo para ver cuál era la reacción de la iglesia, de los jóvenes, ¿verdad?, ante estos muchachos. Y nosotros tenemos que estar abiertos a predicar el evangelio porque el Señor nos dijo que predicáramos la palabra no solo a los buenos, no solo a los que piensan igual que mí. Y esto incluye a todas las personas, pues, ¿verdad? Aunque a muchos quizás no les guste eso, pero esto incluye predicarle al homosexual, predicarle a la lesbiana, predicar la palabra a todos, y los templos deberían de estar abiertos para esto. Pero sí, vemos como la tendencia en toda Latinoamérica, en Argentina, hace un par de meses se aprobó la ley del aborto, ¿verdad? Y todos pueden abortar. Vemos en Costa Rica cómo las personas del mismo sexo se pueden casar, pues, ¿verdad? Y hay ciertos puntos que para el cristiano no podrían, no son negociables. Pues yo como cristiano no pudiera ir a dar mi voto por un partido que apoya estas situaciones, pues. Pero ¿qué nos puedes mencionar tú acerca de esto, Roberto? Creo que has hablado de varios temas. Yo creo que primero está la parte de esparcir el evangelio, que obviamente se hace a toda criatura, eh, que se debe ser abierta. Yo coincido contigo, la iglesia tiene una deuda con muchos grupos que no han sabido predicar el evangelio, enseñar los valores del reino, de la libertad en Cristo. Y obviamente tenemos ese llamado de ser creativos y en estas nuevas generaciones, eh, que todo debe ser revolucionario y ajustado a ellos. Enseñar el verdadero, el evangelio duro y puro que se ha enseñado por 2000 años. Y hay mucha gente que cree que no, que ya va a entrar en desuso. No, no. O sea, siempre han habido crisis, siempre han habido ataques. Y el Espíritu Santo, antes de que ese Cristo venga por segunda vez, Él va a seguir esparciendo el Evangelio de una otra manera. Entonces yo creo que está ese tema. Pero también está el tema que nosotros como cristianos no estamos buscando tampoco una imposición legal de nuestros valores cristianos. Es decir, en ningún momento queremos, por ejemplo, decir que todas las personas en nuestro país, por Constitución de la República, deben profesar nuestra fe. No presumimos eso. La fe es personal y es voluntaria. Cada persona acepta a Jesús y acepta los valores del reino, y la palabra de Dios es voluntaria. En ninguna parte de nuestra doctrina nosotros buscamos fundamentalismo, donde las personas sean forzadas por ley a ir a una iglesia, por ejemplo, poner un fusil, y si no van a la iglesia, pues que va a haber alguna consecuencia legal. No estamos buscando esto, solo queremos la libertad de culto y la libertad de predicar en lo que creemos. El problema con las cosas que vos estás diciendo es que sí tienen consecuencias legales. Por ejemplo, toda la política abortista que se aprueba tiene consecuencias legales porque permite asesinatos, y eso se regula legalmente, ¿no? Igualmente, las políticas agresivas LGTB llegan a momentos a limitar mi libertad de expresión y mi libertad de culto, porque yo ya no puedo predicar en el diseño original de la familia, porque esto pudiera ser penado por la ley. Y nos encontramos con esa disyuntiva, que nosotros no vamos a poder obedecer la ley, ¿verdad? Porque si la ley me dice que yo debo o que yo debo permitir el asesinato de un niño, y que no haga nada porque ese niño no sea asesinado en el vientre, yo no puedo obedecer esa ley. O que duro a una persona que le digan que por ley debe casar a dos personas del mismo sexo cuando cree que eso no es matrimonio, ¿verdad? Entonces, yo creo que son dos temas. Nosotros debemos predicar el evangelio a todos, pero también nosotros tenemos que estar alineados a los valores del reino. Y tenemos que hacerlo proactivamente, porque si no, vamos a tener que desobedecer la ley, hermano. O sea, yo no digo que no estoy hablando de subversión, y muchos me podrán decir, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice en Romanos 13 que nos sometamos a todas las autoridades, y así nos lo dice. Pero también los discípulos dijeron, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Cuando les dijeron que dejaran de predicar el evangelio, y ellos obedecieron a Dios. Entonces tenemos que ser proactivos y alinearnos a valores del reino, para que no sea que la ley no la vamos a poder cumplir. Por ejemplo, una ley que nos diga que no podemos predicar, una ley que nos diga que no podemos seguir a Cristo, o una ley que nos diga que no podemos educar a nuestros hijos con valores cristianos. Yo no obedecería a esa ley, que me diga que no puedo enseñar a Jesús
y que limite a mis hijos a ciertos tipos de valores. Entonces, sí debemos estar alineados a los valores del reino y debemos buscar candidatos, partidos políticos, ideas políticas que estén alineadas a nuestros valores cristianos. Amén. Amén, hermano. Y ya por último, hermano, para ir cerrando, ¿verdad? Yo quisiera saber, hermano, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pudiéramos decir a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque cada día yo veo que el Señor nos está hablando y el Señor está cumpliendo su palabra y el Señor viene pronto por su iglesia, pues, ¿verdad? Y si bien es cierto, cuando hablamos de cosas así, estamos hablando, ¿verdad? Que muy pronto este nuevo orden mundial saldrá a la luz, pues, ¿verdad? Y es lo que utilizará el anticristo, pues, para poder gobernar y poder hacer todo lo que la Biblia menciona en el Apocalipsis, pues, ¿verdad? Como cristianos, ¿qué es lo cuál es nuestro papel hoy en estos últimos días y qué es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé sabiduría? ¿Cuál debería de ser nuestra oración al Señor en estos momentos? No, yo creo que 1 Timoteo 2, 1, 2 dice que nosotros debemos de hacer oraciones, ruego, y entre esas oraciones y ruegos incluir a los que están en eminencia. Yo creo que al cristiano le guste quien está de presidente, le guste quien esté de presidente de la Asamblea Legislativa, de congresistas, de ministros, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. Él tiene una obligación y una responsabilidad bíblica por orar por su país y por los que están en eminencia. Creo que con respecto a la política tenemos que ser muy sobrios, ¿verdad? La Biblia nos dice en Jeremías 17 que es maldito el que pone su brazo sobre carne y que confía en un hombre. Y de hecho le pone una figura que será como retama que lleva el viento, es decir, que va a andar de un lado para otro. Y eso lo hemos visto en nuestro país. Viene un candidato y toda la gente, este es el candidato que nos va a salvar, este es lo mejor del mundo. Sale que es un corrupto, no, entonces este no va a salvar esto, sale que es un corrupto y ya hay otro, y llevamos en esa dinámica unos 20, 25 años. Y eso es una retama, es de esas cosas, esos montones de hojas secas en el desierto que iban de un lado hacia otro. Entonces, no tenemos que andar con fanatismo. Usted tiene que ver cuáles son sus valores. Porque una persona sea pro vida no es el ungido de Dios. Tenga mucho cuidado de no ser manipulado. No estamos en una teocracia. Eso terminó en el último rey de Israel. Ya no hay teocracia. Es decir, ninguna iglesia, ni ningún pastor, por más eminente o por mucha gente que le siga, puede decir, este es el ungido de Jehová, por este voten. Eso creo que es la manera más aberrante de que la iglesia pueda incidir en política diciendo, este es el ungido de Dios. Realmente es penoso ver pastores que son cheerleaders y cachipurristas de ciertos entes políticos, pero me pueden decir, pero es pro vida, pero es el diseño original del matrimonio. Perfecto, apoye esos puntos de esa persona, pero no me endose. No diga este es el ungido de Jehová. Si después, cuando le dije que en Jeremías 17 dice, 17:5, maldito el que pone su brazo sobre carne, después dice en el versículo 9, si no me mal recuerdo, que el corazón del hombre es lo más engañoso que hay, que solo Dios lo va a conocer. Solo Dios puede conocer cómo una persona va a actuar a través del tiempo. Ningún cristiano puede decir, este siempre va a ser el ungido de Dios. Hermanos, nuestra pasión, nuestra energía que sea para Cristo, para predicar el evangelio, pero no nos estemos peleando en redes, no estemos maldiciendo, no nos metamos al tren del odio de uno u otro bando, seamos muy sobrios. Recordemos, y con esto cierro, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Eso no debe ser una licencia para mostrar desinterés, desplicencia y que nos valga todo. No puede ser así. Tenemos que orar, tenemos que incidir, tenemos que buscar, tenemos que levantar la voz por los desvalidos, por supuesto que sí. Pero es un fanatismo. Nuestro único candidato es el que murió en la cruz del Calvario. Y ese es tan poderoso que nos salvó, que nos dio vida eterna y que por él estamos esperando. Él es el Salvador y el Creador del mundo. Y ahí nuestra pasión, y ahí nuestra energía. En lo otro entendamos que este es un mundo que está en franco detrimento y que en un momento Cristo va a volver. Y que nuestra ciudadanía, nuestra fidelidad y nuestra lealtad no puede ser ni a un partido político y muchísimo menos a un hombre.
sino simple y sencillamente a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano, de verdad que sí. De verdad que nosotros nos debemos a nuestro Dios, ¿verdad? Y yo desde ya, de verdad que le pido al Señor que Él pueda tomar el control, ¿verdad? El Señor, muchos dicen, el Señor es el que quita y pone reyes, y muchos dicen, el pueblo tiene el rey que se merece, ¿verdad? Pero pidámosle al Señor que tenga misericordia, y creo que es momento que la iglesia cristiana, pues, en lugar de estar, de estar en esta discusión, ¿verdad? Y estar peleando por partidos políticos y todo eso, es un momento de que la iglesia cristiana nos unamos a levantar un clamor por nuestro país y un clamor por nuestro pueblo, pues, para que podamos nosotros salir adelante, pues, y nuestra nación pueda irse levantando. Hemos visto los efectos contrarios que hemos tenido después de estar encerrados en nuestras casas durante tantos meses, pues, una economía que está golpeada de nuestro país, y que quieras o no, la única manera como vamos a poder sacar adelante nuestro país, primero, es con la ayuda de nuestro Señor, pero segundo, es estando unidos como hermanos. No es momento para estar peleando que yo soy de este, que yo soy del otro, sino que es un momento en que nos unamos en oración y levantemos clamor a Dios, por nuestra nación, ¿verdad? Yo pienso que es el momento de hacer esto, hermano, ¿verdad? Es el momento de levantar una oración. Y dice, te voy a leer lo que dice el Salmo 84, 5, 7, que lo estaba leyendo yo antes de empezar el programa, que dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. O sea que es momento de llenarnos del Señor y de pedirle a Él que nos dé fuerzas para poder terminar. ¿Quién quita que es este último tramo que el Señor nos está permitiendo, verdad? Y el Señor ya venga. Así que antes de terminar esta transmisión, Roberto, yo te voy a pedir que podamos elevar una oración, ¿verdad? Y que nos pudieras dirigir y que podamos elevar una oración al Señor, pues, para que Él tome el control y que sea Él tomando el control de lo que va a pasar en nuestra nación, pues, ¿verdad? Después del 28 de febrero, y que el Señor pueda llamarnos a la unidad, el Señor pueda llamarnos, ¿verdad?, a terminar con estas peleas que tenemos actualmente en nuestra nación, y podamos estar todos unidos para hacer un mejor El Salvador. Así que si gustas, oramos en este momento, Roberto. Muy bien, oremos. Buen Dios, le damos gracias, Señor, por nuestro país, por El Salvador y por los países de todos aquellos que estén mirando este video en el momento que lo miren, Señor, y por las situaciones políticas, Señor, que oprimen, Señor, a los pobres, a los necesitados, a los pueblos, Señor. Tú hablaste varias veces, Señor, en el libro de los Proverbios, Señor, decías cómo sufren los pueblos, Señor, por los gobernantes. Y Padre, entendemos que el mundo está en un proceso de detrimento, entendemos que los cristianos te estamos esperando, pero te pedimos, Señor, poder tener la sabiduría, la cautela, la prudencia, Señor, y también el valor, porque muchas veces lo que se necesita es el valor para levantar la voz, para ponernos, Señor, realmente en la brecha y poder hablar lo que es justo y es correcto, Señor. Te damos gracias, Señor, por el país El Salvador, que es obviamente al que nosotros, Señor, estamos muy unidos y amamos nuestro país, y te pedimos que lo que dice nuestra bandera se cumpla, Señor. Que realmente tú estés sobre este país, que haya unión, Señor, en nuestra gente, y que de veras encontremos libertad, Señor. No hay ninguna razón, Señor. Yo puedo estar en desacuerdo, Señor, aún, Señor, en los valores, Padre, pero no puede un cristiano odiar, Señor, solo por las diferencias ideológicas o políticas. No, Señor, no me cabe eso. Eso es un pecado. Odiar es un pecado, Señor. Ayúdanos a poder ser elementos de unión en donde estemos, elementos de crear puentes y elementos, Señor, de unión, de paz y de libertad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, Roberto, yo te agradezco mucho tu tiempo
y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que te tengamos por acá, pues, y que podamos hablar de más temas de actualidad, pues, que le interesan a los cristianos. Hoy tuvimos ciertos problemas técnicos, es la primera vez que estamos tratando de hacer esta transmisión en vivo con dos personas y poco a poco, pues, vamos a ir mejorando y yo les agradezco a todos por haber estado en sintonía de este programa. Y si te pareció lo que has escuchado, si crees que ha sido de bendición para ti, yo te voy a pedir que puedas suscribirte a este programa. Este canal tiene como único objetivo llevar el mensaje de la palabra del Señor y hablar temas de actualidad, temas que afectan la vida de los cristianos. Así que desde ya te doy las gracias por haber estado en sintonía de este programa en esta noche y que Dios los bendiga, hermanos. Que el Señor los bendiga y tengan una feliz noche allá en El Salvador y acá estamos de mañana. Así que tengan muy buenas noches, hermanos. Bendiciones.